Este enfoque está relacionado conceptualmente mucho más con el proceso real de inferencia y requiere pocos antecedentes matemáticos y probabilísticos por parte del estudiante. Es decir, al estar repitiendo el muestreo de una población, podemos nosotros responder, oye, ¿y qué pasa si? ¿O qué pasa? Estamos viendo, vaya, lo que está sucediendo con el muestreo. Pues algunas veces vemos que algunas muestras están muy cerca del centro, algunas veces están más alejadas del centro, y podemos ver su patrón de comportamiento. En el proceso anterior de selección de muestras, es muy importante el software con el que se va a hacer el proceso de simulación. Hemos avanzado mucho en las cuestiones tecnológicas y hoy en día disponemos de herramientas educativas muy poderosas, con gran poder de visualización de todas estas ideas del muestreo, que desde la perspectiva tradicional permanecen ocultas. Entonces las tecnologías digitales ocupan un rol muy importante en el enfoque informal de la enseñanza de las distribuciones muestrales y de la inferencia estadística. Característica como la interactividad y la multiplicidad de representaciones visuales, dinámicas, de las que disponen las herramientas de software que existen en la actualidad, así como el poder de simulación para extraer una gran cantidad de muestras de una población casi de forma simultánea, pueden ayudar a que los estudiantes accedan a las grandes ideas de la inferencia de una forma que hasta hace poco tiempo no era accesible a través de un ambiente de lápiz y papel. El diseño de las actividades y el uso de una herramienta tecnológica con mucho potencial educativo nos puede ayudar a desarrollar una concepción estocástica del muestreo. ¿En qué consiste esta concepción estocástica? Bueno, es una concepción que se puede formar en 4 niveles, en 4 pasos. El primero de ellos es concebir el muestreo como un proceso aleatorio. Esto es, seleccionar una muestra de la población, registrar el dato de cada elemento de la muestra y calcular el estadístico en cuestión para estimar el correspondiente parámetro de la población. Este paso ocurre en un problema práctico estadística donde se selecciona una muestra cuidadosamente de toda una población, se le hacen cálculos sobre ciertos valores a la muestra y esos valores se utilizan para estimar alguna característica poblacional de interés. Pero en un ambiente didáctico como el que nosotros estamos trabajando, es válido imaginarnos, oye, ¿y qué sucedería si en lugar de una muestra puedo seleccionar varias muestras del mismo tamaño? ¿Qué pasaría con los resultados? Eso nos lleva al nivel 2 de esta concepción. Imaginar muestras de un mismo tamaño, tomadas repetidamente y registrar el valor del estadístico en cada una de ellas. Si bien en la práctica esto no se puede hacer, sí en un ambiente didáctico, porque eso nos puede ayudar a entender qué pasaría si en vez de una selecciono 1000, 2000, 3000, cómo se comportarían, ¿sí? El paso 3 consiste en comprender que este proceso producirá una colección de resultados que en su mayoría serán diferentes del parámetro que deseamos estimar, pero podríamos tener una idea de la variación, qué tan lejos se encuentra el valor más extremo o alrededor del parámetro que andamos investigando, podríamos formar algún intervalo que nos pueda decir entre este valor y este valor se podría encontrar con una determinada confiabilidad. Y cuarto, comprender que debido al proceso de selección aleatoria hay variabilidad en los resultados. Ciertamente, pero una gran cantidad de repeticiones, la distribución de los resultados llegará a ser estable y
centrada en el valor del parámetro. Algunas investigaciones reportan que muchos estudiantes han logrado desarrollar una concepción estocástica del muestreo y ello les permite comprender mejor muchas ideas de los métodos de inferencia estadística. Sin embargo, esto no es un asunto trivial, no es un asunto sencillo. No obstante, el diseño de las actividades y el software que se utiliza, muchos estudiantes no han logrado desarrollar en su extensión, en los 4 pasos, la concepción estocástica del muestreo. O sea, es un modelo al que podemos aspirar, pero también ciertamente la dificultad del concepto no ha permitido que muchos estudiantes logren entender a cabalidad todos los pasos. Pero bueno, finalmente de eso se trata la investigación, identificar nuevas dificultades, nuevos desafíos en la temática, ir investigando en torno a ello. En relación estrecha con la concepción estocástica del muestreo tenemos el siguiente esquema, que es un modelo visual de simulación para construir empíricamente una distribución muestral. Los alumnos que desarrollan una comprensión de los 3 niveles que están involucrados y de la información que proporciona cada una de estas 3 distribuciones que ya habíamos mencionado anteriormente, son alumnos que tienen un amplio potencial para comprender los métodos de inferencia. El primer nivel es partir de una población. En este caso, tenemos una población formada por un conjunto de datos. Véase una distribución ahí, más o menos acampanada, con un ligero sesgo hacia la derecha. De esa población se extraen muestras, las cuales forman parte de lo que es el nivel 2. Muchas muestras pueden ser extraídas, ahí solamente estoy mostrando 3. Y a cada una de esas muestras, pues se les calcula un valor, un estadístico. Por ejemplo, en este caso hemos calculado la media. Y el nivel 3 significa acumular los estadísticos, esos que fueron calculados, para todas las muestras y generar una distribución. En el tercer nivel podemos ver pues la colección de estadísticos que se calcularon y podemos ver un patrón de comportamiento. Ahí nosotros ya podríamos ver qué muestras son más usuales, cuáles ocurren con más frecuencia, cuando una muestra se puede considerar inusual, generalmente cuando está muy lejos del centro. En fin, podemos observar, interpretar mucha información que esa distribución de muestreo nos puede proporcionar. Estas gráficas fueron construidas con el software Fathom, que es un software que hemos utilizado en muchas investigaciones sobre este tema. Pero además de software como el que les acabo de mencionar, hay también en internet páginas que investigadores han desarrollado para mostrar visualmente esta red conceptual de la que hemos venido hablando, con el afán de que los estudiantes comprendan los conceptos que están involucrados y la forma en que estos se relacionan, y que, como lo mencionamos anteriormente, desde el punto de vista formal, esa red de conceptos y relaciones no se vuelve visible. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos pues un icono, una representación icónica de una población representada por una caja, por una máquina de chicles, de chocolates. Podemos ver que la probabilidad de sacar un chicle de color naranja es de 0.5. Eso quiere decir que la mitad de la población de chicles es naranja. Seleccionamos una muestra de tamaño 25, ¿sí? Lo hacemos repetidamente, ahí dice que lo hemos hecho 43 veces, y cada vez se calcula la proporción de naranjas, y acá en la gráfica de abajo tenemos una distribución de muestreo empírica para 43 muestras, y ya vemos que hay ahí un patrón que empieza a emerger. Por ejemplo, la última muestra que fue seleccionada
nos dice que fue de 68% la proporción de naranjas, comparada con el parámetro de 50%, hay una diferencia de 18%, lo cual se conoce como, pues, como error de muestreo, ¿no? Pero si repetimos muchas veces el muestreo, pues vamos a ver que algunas veces la proporción está mucho más cercana al punto 5. Y en la gráfica de la derecha tenemos la misma situación, pero ya para 500 muestras. Y vemos pues una distribución mucho más ya estable, incluso con una distribución normal ahí sombreada, superpuesta, con la idea de que los estudiantes vean que a medida que se incrementa el tamaño de la muestra, pues esta distribución puede adquirir cierta forma normal. Es muy importante que en el diseño de una actividad, en un primer momento se active la opción de animación, porque esa opción de animación le permite ver a los estudiantes el proceso real cuando están siendo seleccionadas las muestras de la población y cómo estas están siendo graficadas. Estas características cognitivas de los software, lo que es dinamismo, interactividad, multirepresentaciones, son características muy importantes que pueden ayudar a comprender esa compleja red de conceptos que intervienen en las distribuciones muestrales. Podríamos continuar y aumentar el tamaño de muestra de 25 a 50 o a 100 y explorar algunas relaciones de qué es lo que está sucediendo con la distribución de muestreo a medida de que el tamaño de muestra se incrementa.